¿Hasta dónde llega la verdad en los relatos de abducciones extraterrestres? Imagina ser tomado por fuerzas que no entiendes, llevado a un lugar desconocido y devuelto con marcas inexplicables en la piel. ¿Podría haber algo real detrás de estos encuentros? Quédate hasta el final para descubrir el caso más impactante de abducción. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más contenido como este. Cuando escuchamos sobre ovnis, la primera reacción suele ser dudar. Es normal que el escepticismo sea fuerte, sobre todo porque parece que muchas fotos de estos fenómenos son captadas por cámaras de mala calidad, lo que no ayuda a generar confianza. Además, ver en televisión a personas que aseguran que todos los eventos históricos están relacionados con extraterrestres termina por desestimar la credibilidad en este tipo de temas. Sin embargo, ¿qué pensarías si te contara sobre un caso en el que los involucrados están convencidos de que tuvieron un encuentro real y directo con seres de otro planeta? Este extraño suceso tuvo lugar el 11 de octubre de 1973 en Pascagoula, Mississippi. Charles Hickson y Calvin Parker, dos hombres comunes que pasaban la noche pescando en un lago del estado, aseguraron haber vivido algo fuera de este mundo. Según su relato, una nave espacial ovalada descendió desde el cielo y los abdujo. En su versión de los hechos, describen a estos seres como criaturas sin bocas ni ojos, aunque curiosamente no mostraron signos de ser hostiles, ya que finalmente los dejaron libres. Según ellos, fue como si un animal salvaje cayera bajo el efecto de sedantes para ser examinado. Relataron su experiencia al sheriff del departamento de Jackson, quien estaba familiarizado con las leyes y las usaba a su favor en los interrogatorios. Él sabía que legalmente podía grabar las conversaciones y que si salía del cuarto, no estaba obligado a apagar la grabadora. De hecho, en esos años, no existía una norma que indicara que los interrogados debían ser informados de la grabación. Ni Hickson ni Parker, ni cualquier persona que pasaba por ahí sabían que estaban siendo grabados. Esto permitía que cuando el policía dejaba el cuarto para ir por café o cualquier otra cosa, los sospechosos, sin saber que eran escuchados, se ponían a charlar nerviosos y muchas veces confesaban detalles que no habían querido compartir antes. Era 1973, una época en la que pocos imaginaban que este tipo de tecnología podía estar presente en los interrogatorios. Luego de confirmar que ambos estaban sobrios, la única incógnita que quedaba era si estos dos hombres, personas sencillas de campo, podrían estar mintiendo para ganar fama. Pero cuando el sheriff revisó la grabación de la conversación entre ellos al quedarse solos, lo que escuchó lo dejó helado. A él y a otras autoridades de Mississippi, a quienes no les quedó otra opción que admitir que en su opinión, ambos hombres parecían estar diciendo la verdad. Tan solo lo sacaron de allí. ¿Y a mí? ¿A mí me arrastraron al infierno? Eso al menos es lo que recuerdo, o lo que creo recordar. Algo oscuro y confuso, fragmentos de un espanto que me acecha. ¿Tú qué opinas? ¿Podría ser una mentira? ¿Acaso dos hombres pueden experimentar una alucinación idéntica, ver las mismas sombras, el mismo horror, y luego narrarlo con detalles tan precisos, tan profundos, que parecen más reales que cualquier recuerdo? Las pruebas de alcohol y drogas sin rastro, sin antecedentes delictivos, sin diagnósticos de locura, ni siquiera propensos a la mentira. Eran solo dos hombres de vida sencilla, de clase media, en la tranquilidad rural de los Estados Unidos. ¿Qué clase de oscuridad los había alcanzado? Este caso, por enigmático que sea, es una joya rara en los oscuros archivos de quienes exploran lo paranormal con seriedad. Un suceso donde, aunque no sepamos la verdad, los hombres que lo vivieron estaban convencidos de que lo que decían era real. Quizás lo más inquietante sea la indiferencia con la que se le trata. Pocos medios han intentado arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. Marcas inexplicables. Después de aquella aterradora noche de octubre, Charles Hickson y Calvin Parker descubrieron señales en sus cuerpos que no podían explicar, como si el contacto con aquellas criaturas hubiese dejado marcas indelebles en su carne. Las huellas que encontraron eran pequeños círculos quemados, como si fueran cicatrices hechas por algo caliente y preciso,
y líneas finas en sus brazos y piernas similares a incisiones quirúrgicas. No recordaban en absoluto cómo o cuándo se las hicieron, ni siquiera si alguien más les había infligido esas heridas. Sin embargo, el dolor persistía y aparecía de forma impredecible, como si algo aún latiera en esas cicatrices. Lo más inquietante era que esas quemaduras parecían activarse cuando intentaban hablar de lo que habían vivido. El ardor en sus marcas se intensificaba, recordándoles ese inexplicable encuentro. Esas heridas que nunca llegaron a sanar parecían más que simples quemaduras, como si fueran una advertencia en carne propia, algo más allá de la razón humana, algo que buscaba mantener vivo el terror en ellos y silenciar su historia. Pesadillas recurrentes. El trauma de aquella experiencia parecía perseguirlos, aún en los recovecos de sus sueños. Las noches dejaron de ser un refugio para Hickson y Parker, pues cada vez que cerraban los ojos se veían envueltos en un abismo de sombras sin fin. En esas pesadillas, el tiempo se suspendía, el silencio era absoluto y en esa oscuridad aparecían las mismas figuras sin rostro que los habían abducido. En sus visiones nocturnas, ellos permanecían flotando en una quietud insoportable, con las figuras acercándose desde las sombras, acechándolos sin que pudieran mover ni un músculo para escapar. Esa presencia, sin embargo, iba más allá de las apariciones en sus sueños. A menudo se despertaban de golpe, empapados en sudor frío y con una sensación de opresión en el pecho, como si alguien estuviera en la habitación observándolos en la oscuridad. Se sentían atrapados, como si las pesadillas fueran apenas una extensión de un horror que seguía vivo incluso en la vigilia, un eco constante de lo que experimentaron aquella noche. Silencio impuesto. Lo que al principio creyeron que solo les había pasado a ellos, pronto se reveló como algo que involucraba a más personas de Pascagoula. Los rumores comenzaron a extenderse cuando otros residentes del área mencionaron haber visto luces extrañas esa misma noche, como si algo sobrenatural hubiese estado sobrevolando el pueblo. Pero aquellos que osaron contar sus propias experiencias empezaron a recibir visitas de individuos desconocidos, figuras que aparecían sin previo aviso y los instaban a callar. Las amenazas eran sutiles, apenas insinuaciones, pero el mensaje era claro. No debían hablar sobre lo que habían visto. La atmósfera en Pascagoula comenzó a volverse tensa y el silencio se fue extendiendo como una sombra. Los habitantes, cada vez más intimados, dejaron de mencionar lo ocurrido, como si un oscuro secreto envolviera al pueblo y guardara un horror que nadie se atrevía a recordar. Ese silencio forzado sobre el suceso solo reforzó el misterio, y Pascagoula se convirtió en un lugar donde el miedo y la sospecha crecían a la par, bajo la constante amenaza de que el horror que se escondía en las sombras volviera a manifestarse. ¿Y tú, crees que estos encuentros son pura ficción, o estamos ante algo que desafía toda explicación? Nos encantaría saber tu opinión. Deja tus comentarios aquí abajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir nuestras próximas investigaciones. Cuídate y nos encontramos en el siguiente video.